días o muy buenas tardes. Comenzando con un nuevo tema, el tema 5. Veremos sobre algunos componentes fundamentales de los sistemas de guías de ondas por Reynolds Pozo Andrés y Espadacayo Germán Ramírez. En este capítulo se estudiará algunos de los componentes más importantes utilizados en el sistema de microondas, tales como los acopladores de impedancias, cambiadores de fase y atenuadores. Antes de profundizar en estos componentes, haremos una comparación entre los cables coaxiales y una guía de ondas. Con base a lo estudiado en los capítulos anteriores, el parámetro más importante que distingue a las líneas de dos conductores con relación a las guías huecas o guías de ondas es el rango de frecuencias, en el que pueden operar satisfactoriamente, transmitiendo en su modo dominante de propagación respectivo. El mismo rango determina el ancho de banda de la línea y en consecuencia su capacidad para transmitir información. Veremos estas comparaciones entre una línea coaxial y una guía de ondas en 4 partes, es decir, lo veremos tanto en su modo de propagación, en su atenuación, en su dispersión y al final en la potencia máxima de propagación. En su modo de propagación, el cable coaxial transmite ondas TEM, o más conocido como modo transversal electromagnético, desde frecuencia 0 hasta una frecuencia de corte alta, en la que se inicia la aparición de modos superiores de propagación. Es común en aplicaciones como en las televisiones por cable y en conexiones eléctricas. En las guías de onda rectangular, estas transmiten a frecuencias bajas, pero a partir de la frecuencia de corte del modo dominante T10. Esta puede operar en un rango amplio de frecuencias, superando al cable coaxial en capacidad de transmisión. Se utiliza en estaciones terrenas y satélites y radares. En su atenuación, el cable coaxial tiende a aumentar con la frecuencia, y en guías de ondas rectangulares se transmite en una atenuación mínima en un rango específico de frecuencias, lo que las hace más eficientes que los cables coaxiales en ciertos casos. El aire dentro de las guías ayuda a reducir las pérdidas. En esta figura, la que podemos ver aquí, podemos ver un tramo de guía rectangular con secciones dobladas, empleado para alimentar la antena de corneta de un plato parabólico. Este bloqueo producido por la corneta y su soporte se elimina si la configuración de este plato es del tipo offset, o más conocido como alimentación descentrada. Ahora veremos sobre su dispersión. El cable coaxial tiene poca dispersión debido a que la velocidad de fase es independiente de la frecuencia en el rango de operación. Y en guía de onda rectangular, la velocidad de esta fase depende de la frecuencia, lo que esta puede generar una dispersión y distorsión en señales moduladas. En esta figura podemos ver una comparación aproximada del rango de frecuencia y la atenuación típicos de un cable coaxial y una guía de onda rectangular. Y por último veremos sobre la potencia máxima de propagación. En ambos, tanto en el cable coaxial como la guía de ondas, están limitados por la capacidad dieléctrica. Sin embargo, las guías de ondas pueden transmitir más potencia, lo que es útil en sistemas de radar y otros enlaces inalámbricos. Ahora veremos sobre las ondas estacionarias en guías de ondas. Dentro de las guías huecas es posible aplicar la teoría de circuitos para analizar las características de transmisión.
similar al análisis en líneas de dos conductores. Se puede generar reflexiones que crean ondas estacionarias y estas se pueden minimizar mediante técnicas de acoplamiento de impedancias. Sí, en esta utilizamos la carta de Smith, si podemos recordarlo, de unos dos temas anteriores para estas guías de ondas, similar a su uso también en las líneas de transmisión. Supongamos que en una especie de tornillo o mini poste metálico se encuentra en el interior, que sería esta parte, una guía rectangular, la cual sería esta. Para este efecto del análisis procederemos a elegir la posición en un obstáculo de z igual a 0. Este poste se interpone al paso libre de las ondas electromagnéticas desde la base de la guía hasta una cierta altura. Entonces describiremos los componentes tanto eléctricos en el eje Y y magnéticos en el eje X, que dominan en la propagación dentro de la guía. En estas ondas se desplazan en la dirección positiva al eje Z, es decir, de izquierda a derecha, hacia un obstáculo, como podría ser una carga final de la guía, por lo que se las llama ondas incidentes. Sus expresiones matemáticas corresponden a la siguiente forma, en donde nuestro componente eléctrico en sub y va a ser igual a un componente eléctrico incidente por el seno de pi por x sobre a por Euler elevado a la menos j beta por z, y en un componente magnético sub x, la cual va a ser igual a menos el campo eléctrico incidente por beta o sobre la frecuencia angular por la permeabilidad por el seno de pi por x sobre a, y esto multiplicado a Euler menos j beta por z. Estos dos componentes transversales, es decir, el componente eléctrico sub y el componente magnético sub x, para calcular cuánta potencia fluye a lo largo de su guía, si hay un obstáculo o carga en el origen, aparecerá una onda reflejada, la cual se moverá en sentido opuesto hacia el lado negativo de z, cuyos componentes transversales ahora serían los siguientes. En el componente eléctrico sub y va a ser igual al campo eléctrico reflejado por el seno de pi por x sobre a por Euler elevado a la j beta por z, y en el componente magnético sub x va a ser igual al campo eléctrico reflejado por beta sobre la frecuencia angular por la permeabilidad por el seno de pi por x sobre a por Euler j beta z. Los campos magnéticos de las ondas que se mueven hacia la derecha y hacia la izquierda en estas direcciones son opuestas, lo que también se refleja en los flujos de potencia. Por esta razón, en esta ecuación no se usa un signo negativo comparado a esta ecuación, ya que estas direcciones opuestas ya están implícitas. Entonces, si sumamos estas ecuaciones, obtenemos el campo transversal total que forma la onda estacionaria en la guía, es decir, en este componente eléctrico sub y ahora va a ser igual al seno de pi por x sobre a por el campo eléctrico incidente por Euler elevado a la menos j beta por z más el campo eléctrico reflejado por Euler elevado a la j por beta por z. De igual forma, el campo magnético transversal total en cualquier punto a la izquierda del obstáculo está dado por la suma de ecuaciones.
Es decir, de este campo magnético sub X va a ser igual a menos beta sobre la frecuencia angular por la permeabilidad por seno de pi por x sobre a por el campo eléctrico incidente por Euler menos j beta por z menos el campo eléctrico reflejado por Euler elevado a la j beta z. Estas últimas ecuaciones se parecen a las que se describían en anteriores capítulos, es decir, en las ondas de voltajes y corrientes en una línea de transmisión, la cual es mencionada en el capítulo 2. Si consideramos al campo eléctrico como un voltaje y al campo magnético como una corriente, estas ecuaciones son equivalentes a las que podemos ver aquí. Entonces, usando un proceso algebraico similar a lo visto en un capítulo anterior, es decir, en el 2, la magnitud del campo eléctrico transversal total para un valor constante de x será proporcional a la magnitud y la fase del coeficiente, es decir, va a estar igualado a z igual a 0. Esta gráfica, la estacionaria, es como se muestra en una figura anterior vista, es decir, en una figura del capítulo 2, la cual es la siguiente, en donde podemos comparar que es similar en tanto en su patrón de onda estacionaria, como la podemos ver ahí. Entonces, la intensidad del campo eléctrico estacionaria se podía medir deslizando una pequeña sonda a lo largo de la guía, tal como se hizo en un cable coaxial rígido. Sin embargo, la ranura para deslizar la sonda debe estar bien colocada para no interferir con las corrientes en las paredes de las guías. Se puede definir una relación de onda estacionaria ρe para los campos eléctricos similar al concepto de BSWR en las líneas de transmisión. Esta relación ya se obtenía igual vista en un capítulo anterior, la cual podemos relacionarla a la ecuación del ρe, la cual al final va a ser igual al componente del campo eléctrico sub y máximo sobre el campo o el componente eléctrico sub y mínimo. Con este mismo detector podemos identificar las posiciones tanto máximas como mínimas de una onda estacionaria con respecto a un obstáculo. Ahora, sobre la matriz de dispersión. Esta es una representación matemática utilizada para describir la transmisión y reflexión de ondas en una guía de ondas. Esta matriz relaciona las magnitudes de las ondas incidentes y reflejadas en diferentes puntos de la guía y es fundamental para el análisis de redes de microondas. En este siguiente plano podemos ver dos planos, los cuales son transversales de referencia antes y después de una discontinuidad a lo largo de una guía de ondas. En el caso más general se consideran ondas incidentes y reflejadas en ambos lados. La onda total que se refleja hacia el lado izquierdo del plano 1, cuya magnitud es detonada por B sub 1, dependerá de las magnitudes A1 y de A2 de las ondas incidentes, afectadas por el coeficiente o parámetro de dispersión, es decir, S sub IJ, de modo que para este sistema de dos puertos se pueda escribir la ecuación lineal siguiente.
Es decir, B1 va a ser igual a S sub 11 por A1 más S sub 12 por A2. Y siguiendo el mismo razonamiento anterior dicho, la magnitud B2 ahora de la onda total transmitida dependerá de las magnitudes de las mismas ondas incidentes, es decir, de estas dos, tanto de la onda incidente A1 y la onda incidente A2, pero estas estarán afectadas por sus respectivos parámetros S sub IJ, de manera de que estas permitan plantear una segunda ecuación, la cual sería la siguiente, que es similar a la que podemos ver aquí arriba. Estos parámetros de dispersión se pueden combinar en forma matricial, en donde la matriz S se denomina consecuentemente como una matriz de dispersión, notando que si la guía está terminada en una carga no reflejante, entonces A2 va a ser igual a 0. Esta matriz de dispersión se puede obtener en base a mediciones relacionando la magnitud de cada onda con la potencia que transportan. Este método nos permitirá usar los conceptos de líneas de transmisión, trabajando con voltajes y corrientes equivalentes en lugar de campos en el mismo desarrollo. Anteriormente puede ser entendido para obtener una matriz de dispersión de un circuito o red de microondas de n puertos. Esta matriz resultante de orden n por n será la siguiente. Entonces, estos elementos de matrices incluyen coeficientes tanto de reflexión y de transmisión. Estas se pueden extender para redes de microondas con múltiples puertos, lo que nos permitirá analizar dispositivos como filtros, ecualizadores y amplificadores. Acoplamiento de impedancias. En guía de ondas, el acoplamiento de impedancias es similar al realizado en líneas de dos conductores, para reducir la ROE y optimizar la transmisión. Se pueden introducir elementos que modifiquen la admitancia dentro de la guía, y estos elementos son los ídices o postes o tornillos. Estos ídices podemos utilizarlos en láminas delgadas dentro de la guía para producir admitancias en paralelo ajustando la impedancia. Y en postes o tornillos se pueden usar para ajustar admitancias en paralelo ajustando a la impedancia. Ambos métodos implican la presencia de modos superiores de propagación en torno a las discontinuidades, pero estos modos se atenúan rápidamente. En esta figura de ídices, un iris está formada con dos láminas transversales a la guía. La susceptancia equivalente que se obtiene depende de las dimensiones de la guía y de las distancias entre estas láminas. El grosor de estas debe ser pequeño con relación a la longitud de onda de trabajo. Y en esta parte de poste y tornillo, la susceptancia equivalente de un poste depende de la penetración D en la guía y de las dimensiones también de esta. Y en un tornillo nos permite obtener muchas susceptancias diferentes según su grosor de penetración de D, la cual esta tenga. Esa sería por todo por mi parte, y ahora continuamos con mi compañero Andrés. Continuando con la explicación de mi compañero, vamos a hablar sobre algunos de los componentes claves utilizados en los sistemas de guías de onda. Vamos a empezar con uno de los dispositivos más utilizados para ajustar la impedancia dentro de las guías de onda. En este caso es el iris.
El iris es una estructura delgada que se coloca dentro de las guías de onda para modificar su impedancia. Esto es muy importante porque las ondas que viajan por la guía pueden reflejarse si la impedancia no está bien ajustada o no está bien acoplada. Y estas reflexiones causan ineficiencias en la transmisión. Existen dos tipos de iris. Tenemos el iris capacitivo y el iris inductivo. El iris capacitivo se utiliza para introducir una susceptancia capacitiva dentro de la guía, que se calcula con la siguiente fórmula. Aquí podemos observar cómo las láminas del iris se colocan de forma transversal a la guía. Este tipo de iris se utiliza cuando necesitamos reducir las reflexiones en aplicaciones de baja potencia, donde es necesario un control fino de la carga. Luego tenemos lo que sería el iris inductivo. El iris inductivo se utiliza para introducir una susceptancia inductiva, que se calcula con la siguiente ecuación. El iris inductivo es más adecuado para aplicaciones de alta potencia. La razón es que la inductancia puede manejar mejor los niveles altos de energía sin sufrir los problemas de fallos eléctricos que podríamos tener con un sistema totalmente capacitivo. Además, una característica importante es que se pueden combinar estos dos iris para formar lo que se llama un iris resonante, como este que está aquí. Estos son muy útiles en aplicaciones de filtros de microondas, donde se busca un control preciso sobre las características de las señales que estamos transmitiendo. El poste. Ahora hablaremos del poste. Este es otro dispositivo muy importante dentro de las guías de onda, y su comportamiento varía según la profundidad de inserción del poste o del tornillo, si se podría decir. Si el poste está apenas introducido, su comportamiento será capacitivo, es decir, va a actuar como una carga pequeña que va a modificar la impedancia. Si seguimos insertando el poste, eventualmente va a llegar a un punto de resonancia. Y si lo insertamos aún más, va a empezar a actuar como un elemento inductivo. Ahora, existen dos tipos de postes: el poste de longitud fija y el poste de longitud de penetración variable. Este tipo de poste de longitud de penetración variable nos permite un ajuste muy fino de la impedancia, y esto es especialmente útil en aplicaciones donde necesitamos realizar ajustes precisos para cancelar o minimizar las reflexiones en la guía. Otra forma más dinámica para lo que sería utilizar este tipo de poste es utilizando un sintonizador deslizante. En este caso, el poste se mueve a lo largo de una ranura en la guía de onda, permitiendo ajustar la impedancia mientras está operando el sistema. Esto nos da mucha flexibilidad para optimizar la transmisión de la señal. También es posible utilizar lo que serían varios postes, o también denominados sintonizadores de banda ancha, que es análogo a utilizar varios stumps en una línea de dos conductores. Los atenuadores. Los atenuadores son dispositivos que se utilizan para reducir la potencia de la señal sin cambiar su fase. Esto es especialmente útil en situaciones donde necesitamos bajar el nivel de potencia antes de que la señal llegue
a un dispositivo como a un amplificador, evitando así lo que sería la saturación del mismo. Aquí podemos ver dos ejemplos de atenuadores simples compuestos por una lámina metálica. Esta lámina se introduce dentro de la guía de onda y la cantidad de energía que absorbe va a depender de la posición. Si está en el centro, donde la intensidad del campo eléctrico es máxima, absorberá más potencia, y si está cerca de las paredes, absorberá menos. Este otro funciona de manera similar. Aquí tenemos un pivote. Según la cantidad de lámina que esté insertada o dentro de lo que sería nuestra guía de onda, va a absorber más o menos potencia. Para aplicaciones que requieren un ajuste más preciso, tenemos los atenuadores de precisión, como este de aquí. Estos dispositivos pueden reducir la señal hasta 40 decibelios sin alterar prácticamente nada a la fase de la señal. Funciona mediante una rotación controlada de la sección dentro de la guía, lo que nos permite un control muy fino sobre el nivel de la atenuación. Está dividido en dos partes, lo que serían estas dos que son fijas y una sección giratoria. Las tres compuestas por tres láminas cada una, y solamente una sería la que gira. Según el ángulo de giro, la atenuación va a ser mayor o menor. Cambiadores de fase. Como su nombre indica, los cambiadores de fase son dispositivos que van a cambiar la fase de una señal sin modificar la amplitud. Esto es crucial en aplicaciones con los arreglos de antenas, donde la fase relativa entre las señales determina la dirección del haz de radiación. Los cambiadores de fase más simples tienen un diseño similar a los atenuadores, solo que en vez de utilizar lo que sería una lámina resistiva, se va a utilizar una lámina netamente dieléctrica. Al utilizar una barra dieléctrica en lugar de una lámina resistiva, el grosor y la posición de esta barra dentro de la guía determinan la cantidad de cambio de fase que se introduce en la señal. Si nosotros necesitáramos un control más preciso de la fase, también tenemos lo que serían los cambiadores de fase avanzados, que son similares a los atenuadores avanzados, solo que en este caso haciendo el cambio del dieléctrico. Aquí podemos ver cómo estos utilizan secciones giratorias dentro de las guías de ondas circulares y permiten ajustar lo que sería la fase con una precisión muy alta, variando el ángulo de las láminas dieléctricas. Y de igual forma, aquí podemos ver que hay tres secciones, dos que son fijas y una que es giratoria. Según el ángulo, se va a modificar la fase. Por último, tenemos las uniones T. Estas permiten conectar lo que serían varias guías de onda en un punto común. Aquí podemos ver tres tipos de unión T. Tanto la unión T del inciso A como del inciso B, estos dos tipos de unión T lo que van a hacer es que van a dividir lo que sería la señal y la potencia en dos partes iguales. La única diferencia es que el inciso A, al ser una unión T en el plano E, es que una señal va a entrar por el punto 1, si se podría decir, y va a salir dividida por la salida 2 y la salida 3, pero van a estar en antifase. Aquí se puede ver cómo el campo eléctrico está arriba, aquí está abajo y aquí está en el lado
derecho, si se podría decir. En cambio, en la unión T en el plano H, de igual forma, una señal va a entrar por la entrada 1 y se va a dividir en partes iguales, tanto por la salida 2 y la salida 3, pero esta vez las dos señales van a salir en fase con la señal de entrada. Si nosotros combinamos estos dos tipos de unión T, vamos a obtener lo que sería la unión T híbrida o T mágica. Este dispositivo es útil para combinar o dividir las señales de manera equilibrada y se utiliza comúnmente en mezcladores de microondas o para alimentar arreglos de antenas. Si una onda entra por lo que sería la entrada 1, por lo que serían la salida 2 y la salida 3, va a salir una señal de igual magnitud e igual fase. Y por el brazo 4 no va a salir nada. Esto en condiciones perfectas de acoplamiento o condiciones ideales de acoplamiento. Asimismo, la potencia de una onda que entre por la entrada 4 se va a dividir en partes iguales y van a salir por la salida 2 y la salida 3. Y por la salida 1 no va a salir nada.